acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas noches una vez más, dándole gracias al Señor siempre por poder estar aquí reunidos y reunidas. Seguiremos con personajes que tuvieron mucha esperanza. Vemos a José, ¿os acordáis? La semana pasada era hijo de Raquel y de Jacob. Fue un hombre excepcional y lo vamos a ver. Y el otro personaje, de momento, no os lo voy a decir. Lo iremos, bueno, yo diría descubriendo. Pensar, os voy a dar ya un detalle. Vamos a pensar que el otro personaje tiene unos parecidos. Podemos decir que en algo se parecieron, ¿no? Y ya no os digo nada más hasta que veamos el otro personaje. Cuando hemos conocido a José, como hemos dicho, hijo de Raquel y de Jacob, era el hijo preferido, dijimos la semana pasada, de Jacob. Después nació Benjamín, los dos hijos de la esposa amada de Jacob. Pero José fue el primero, lo que fuera. Jacob estaba quería mucho a su hijo José. Y José creció en un ambiente, pues, diríamos, de bienestar, pero con unos hermanos que eran celosos y podríamos decir que no eran muy buenos, ¿no? Los cuales no les gustaba su comportamiento, el comportamiento de José, y era envidia. Mirad, la envidia y los celos, que van unidos, es la cosa peor que podemos tener. Porque por celos podemos matar, por envidia podemos matar físicamente y con la lengua. Dejar a una persona muerta sin haberla matado físicamente. Tenemos que huir de los celos, de la envidia, porque es muy mala compañera, diríamos. José era un soñador y muy temeroso de Dios. Tampoco José se guardaba para sí lo que él soñaba. Él lo decía. Y mirad, esto a veces los creyentes, cuando tenemos bendiciones del Señor, muchas veces nos lo quedamos. No lo decimos. También es verdad que nos puede pasar lo mismo que a José. Que digamos, yo me siento muy bendecida por esto o lo otro, y que podamos levantar celos, envidias. La verdad es que es un poco difícil, ¿verdad, amigas y hermanos? Es difícil porque yo me veo obligada moralmente a decir, cuando tengáis una bendición, naturalmente que la tenemos que decir. Pero esto sí, sin orgullo, todo lo contrario, diciendo, el Señor es tan maravilloso, tan clemente, tan amoroso, que me está bendiciendo en esto o lo otro, con humildad. Entonces sí, lo podemos explicar, porque
Si es una bendición que Dios te da, como José tenía este don de los sueños, y José, pues, lo decía. En el sueño vio que sus hermanos y sus padres se inclinaban hacia él. Y esto no gustó. Si lo hemos leído, nos dice que las estrellas, la luna, el sol, que significaba la familia, se inclinaban. Y esto naturalmente no gusta a nadie, que te digan de que yo seré más que tú. José lo explicaba sin ningún otro sentido. Pero fueron los celos los que llevaron a vender a José. Lo vendieron como esclavo. Más o menos todos sabemos su historia. Lo vendieron como esclavo y entregaron la túnica, aquella túnica de colores, tan preciosa, a Jacob, diciéndole, mira, pues tu hijo lo habrá matado un animal, porque ves, aquí tienes su túnica, con sangre. Y José fue vendido. Y allí empezó otra historia, José. Una vida ingrata. José era la personalización de la esperanza. Fue vendido, fue un esclavo, pero Dios le había mostrado en sus sueños que tenía un futuro, que la cosa no podía terminar allí, que cuando esos sueños los tenía él tan de decir, si el Señor me está dando estos sueños, no puedo terminar como un esclavo aquí, así. Hay algo más. Fue, incluso se lo llevaron a Egipto, fue allí donde fue esclavo. Pero él tuvo esperanza de que no podía terminar así la cosa. Cuando nuestras vidas parecen ir en dirección contraria a lo que Dios parece decirnos, debemos tener y mantener viva la esperanza, como José hizo. Tras años de locura y largos años, José se convirtió en la mano derecha del faraón. Tuvo más sueños. Leer la historia de José. Aquellos sueños que tuvo cuando estaba en la cárcel. Con el panadero, con el del vino. Y uno le dijo, hijo, yo te veo mal, debería decir, yo te veo más muerto que vivo, porque uno fue así. Y en cambio el otro le dijo, tú te salvarás. Y así fue. Cuando el faraón tuvo otros sueños, ¿os acordáis? Tuvo los sueños de las vacas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. ¿Qué será? ¿Qué era? Y por suerte de aquel que estaba en la prisión con José, le dijo, faraón, yo conozco a una persona que a mí me dijo lo que yo había soñado, cómo terminaría. Y así fue. Así fue cuando faraón dijo, bueno, pues tráeme este hombre que me podrá decir. Y así fue.
7 años que hubo mucha comida, ¿os acordáis? Y las vacas eran grandes, había comida. Pero luego vendrían 7 años que pasarían hambre. José supo cómo tenía que hacerlo para estar atento al pueblo de Egipto. Fue su consejero del faraón. El plan de Dios para José era mucho más grande de lo que él mismo podía imaginar. Salvó a toda su propia familia y salvó al pueblo de Egipto de tanta hambre que iban a pasar aquella gente. Y José lo arregló. ¿Cómo? Pues cuando hay mucha comida, siempre teniendo un retén. Eso también, a las familias, podemos coger este ejemplo de José. Mirad, la Biblia es tan grande, que nos habla continuamente en todo, incluso en esto, lo podemos trasladar a nuestra propia vida, a nuestra propia familia, a nuestra propio hogar. A veces tenemos una faena que podemos tener, unos gastos y no pasa nada, y vamos bien. Pero tenemos que ser sabios. Y sin que el dinero nos vuelva locos, ni que sea el Dios dinero, sí poder tener aquel rinconcito, porque puede pasar, como en Egipto, que vengan vacas flacas. Las Escrituras nos enseñan todo, toda nuestra vida. Si la ponemos en las Escrituras, vamos aprendiendo cada día más. ¿Qué nos enseña la historia de José? Yo creo que nos enseña a creer en Dios, a confiar y tener fe en Él. Y tener naturalmente aquella esperanza que José tuvo, mirando siempre adelante. Por eso que, amigas y hermanos, siempre tenemos que mirar hacia adelante. Lo de detrás ya no se puede arreglar. Lo que hayamos hecho, o por bien o por mal, ya no lo podemos. Pero siempre miremos adelante. ¿Cómo podemos andar? Pues confiando en el Señor. Que sea Él quien te vaya guiando. Que sea Él que está a tu lado. Que está Él a tu lado, dejándote que Él vaya abriendo caminos. El Señor, que Él sea quien nos guíe. Y incluso en medio de dificultades, de miedos, de debilidades, allí es cuando veremos más la mano del Señor. Cuando todo va bien, decimos, casi no lo vemos, ¿verdad? No. Cuando nos va bien, tenemos que darle gracias y gloria a nuestro Padre y a nuestro Dios. Y cuando vayamos andando, es a Él, a su lado, que tenemos que estar, para que Él te vaya guiando. Y tendremos esa esperanza. Por tanto, es dejarnos aconsejar por Él, para que lleve nuestra vida. Él tiene siempre una mirada más allá de que el ser humano tiene. Nosotros miramos aquí, pero el Señor mira al futuro y te dice, anda hijo, anda hija mía, que yo estoy a tu lado y tú puedes. José tenía un don especial, podía interpretar sus sueños, pero el Señor también te da a ti y a mí sus bendiciones y sus dones
no los escondas, sino trabájalos. Dile, Señor, ¿cuál es mi don? Los dones de verdad, sinceramente os lo digo, cuesta a descubrirlos. Cuesta porque los tienes que hacer y los haces como el árbol que da la fruta, ¿no? Siempre os digo igual, el árbol no se da cuenta si da fruto o no, pero allí está. Nosotros lo tenemos que hacer igual, sin darnos cuenta que nos salga. Por eso os digo que a veces decimos, ¿tenemos dones? Pues sí, pero el Señor nos lo dice, tenemos dones. Todas aquellas cosas que te salgan del corazón, con humildad, aquello será un don. Hazlo resplandecer. En sus sueños, Dios le aseguró a José que tendría una posición de ser un líder. En Génesis 37 podréis mirar esta historia tan bonita. Desde el punto de José, era naturalmente un don de Dios. No era por su manera de ser o porque él era chulillo. No. Él reconoció que era un don de Dios. Y aquí viene el otro personaje. José tenía un notable parecido. ¿Y sabéis con quién? ¿Nos recuerda a otro personaje muy conocido en la Biblia? Con David. Con el rey David. David también, siendo un pastor, el más pequeño también de la familia, terminó siendo un líder, terminó siendo el rey de Israel. Cuando Samuel fue en busca del futuro rey, como Dios ya había dicho a Samuel, no llores por Saúl, yo ya lo he dejado, déjalo. Yo te mando que busques a otro rey que vas a ungir. Y lo podemos leer en 1 Samuel 16. Es un poco largo, pero solamente al menos quiero leeros 2 versículos. Vosotros lo podéis leer en casa. No me quiero alargar. Capítulo 16, versículo 1. Dios le dice a Samuel, ¿ves? O sea, primero le dice, deja a Saúl, no llores por Saúl, porque yo ya lo he dejado. Y vamos, en sí es decirle así, ¿no? O sea, míralo de esta forma. Dios le dice, vamos a buscar a otro rey. Y tú serás el que irás a casa de Jesé a buscar a quien vas a ungir. Y así fue. Samuel cogió para hacer un sacrificio al Señor, se fue y le dijo a Jesé, vamos a hacer un sacrificio porque el Señor dice de que vamos a ungir a un rey, a un nuevo rey. ¿Os imagináis aquel padre? Qué contento debería ponerse. Anda, uno de mis hijos puede ser rey. Y dice la Escritura que le iba pasando a hijos, ¿no? 7. Y Dios le decía, no, Samuel, este no. Bueno, y Samuel pasaba a otro, Samuel, este. Y Dios le decía, no, este tampoco.
Y quiero llegar a un versículo, porque es para mí la clave de todo ese relato. Y es en el versículo 6, y dice, cuando llegaron, o sea, cuando llegó Samuel, vio a Eliab y pensó, aquí está el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo, no. Y mirad ahora lo que le dice, no valores solo su aspecto. Debería ser a lo mejor un tiarrón grandote, a lo mejor era también guapo, vete a saber. Y es tan precioso, no valores solo su aspecto y su buena planta, porque yo lo he descartado. Dios dijo, no, ese tampoco. Aquí no valen miras humanas, pues vosotros os fijáis en las apariencias, pero yo miro el corazón. Qué precioso, ¿verdad? Luego continúa. Y David estaba lejos. ¿No tienes ningún otro hijo? Sí, el pequeño. David está con las cabras o con los corderos. Pues dile que venga. Y nos dice la escritura que era un chico joven, agraciado, rubito, ojos bonitos. Seguramente no era el plantón del primero que hemos leído, ¿no? Este, dijo el Señor. Y Samuel lo ungió como rey de Israel, que aún no lo fue, que tuvo que esperar. Pero lo más bonito para mí de este pasaje es cuando Dios dice, yo no miro lo que vosotros miráis. Si es fuerte, si es guapa, si es guapo, si es. No. El Señor mira el corazón de cada uno de nosotros. Él mira tu corazón. ¿Cómo nosotros nos entregamos a Dios? ¿Cómo nosotros obramos? Si os acordáis, días atrás os había hablado también más o menos de esto. Dios no se fija si yo llevo el pelo corto y tú lo llevas largo porque no lo puedes cortar. O tú porque llevas una falda larga y yo llevo pantalones. No, el Señor va mucho más. ¿Y qué ve? Tu corazón, tu forma de ser, tu forma de amar a Dios. Esto es lo que ve y esto es lo que importa. Esto es lo que importa. David es otro ejemplo de profecía que tarda en cumplirse y es un personaje adecuado para historias bíblicas de esperanza. Cuando David era todavía un niño, Dios envió a Samuel. Y fue él. Y fue él. David estaba cuidando ovejas. Y de aquí es lo que podemos decir que se parecen. José también era el hijo de ganaderos. David se convirtió en un fuerte guerrero. Luchó en muchas batallas para el rey Saúl. La gente celebraba este héroe de la guerra. Así que Saúl se puso celoso. David tuvo los celos de Saúl y José tuvo los celos de sus hermanos. Y mirad otra cosa que también se parecen. Saúl quiso destruir a David. Y David huyó y se escondía para que Saúl no lo matara. Pero David pudo matar al rey Saúl. ¿Os acordáis?
Cuando despertó el rey Saúl le dice, mira lo que tengo, es tuyo. Te podía haber matado. Y no lo hizo. No lo hizo. David pudo haber matado al rey Saúl y no lo hizo. Lo que aquí nos enseña es también un punto muy precioso, tanto por la parte de José, como incluso la parte de David. José perdonó a sus hermanos. ¿Os acordáis? Sus hermanos lo quisieron matar, lo vendieron, engañaron a su padre sabiendo que su padre sufriría. Porque la muerte de un hijo es lo peor, ¿verdad? Y le dicen, mira, tu hijo ha muerto. Pero cuando José, en Egipto, llegaron sus hermanos, los perdonó. No tuvo envidia, no tuvo celos. Y en cambio, al revés, perdonó. Y David perdonó la vida de Saúl, sabiendo que Saúl lo iba a matar. Pero también lo perdonó. No tenían envidia, no tenían celos y sabían perdonar. Ambos respetaban la voluntad de Dios. Por eso he dicho al principio, José era un temeroso de Dios y David era un temeroso de Dios. Y Dios lo que vio de estos dos hombres excepcionales de nuestras escrituras, vio su corazón. Vio su corazón. Fabuloso, ¿verdad? Preparemos nuestros corazones limpios, sin envidias, perdonadores siempre. Nada de recordar, que me hicieron, me dejaron de hacer. Recuerda, el Señor mira tu corazón. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que nos dé esta paz. Shalom. Hasta la próxima semana. Adeu. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí